y colaborador en la Universidad de Alicante, España. De igual manera, es miembro de la Secretaría de Redacción de la Revista de Teoría y Filosofía del Derecho del Instituto Autónomo de México, de nombre Isonomía. Cuenta con múltiples publicaciones, entre las que destacan el concepto de sanción en la teoría contemporánea de derecho, la interpretación directa de la Constitución, un análisis teórico, el principio de universalidad en el razonamiento jurídico, entre otros. Se ha desempeñado como director de la Revista del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, como coordinador de educación de la Procuraduría de Derechos Humanos y asesor jurídico en el Instituto Federal Electoral. Dentro del Poder Judicial de la Federación, actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Penal y Civil, en la ponencia del señor ministro José Ramón Cosío Díaz. Señor Roberto Lara Chagoyán, sea usted bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las autoridades de la Casa de la Cultura Jurídica de Durango por la invitación para estar esta tarde con ustedes. El tema que nos convoca despierta sin duda inquietudes, suspicacias, incomodidades en la comunidad jurídica mexicana. La ponencia que preparé para ustedes, para darla hoy y mañana, podría decirse que no está inscrita en el optimismo precisamente, porque intentaré plantear algunos de los muchos problemas, de los muchos desacuerdos, desajustes que se están creando a nivel sistemático a partir de la reforma de derechos humanos. Por supuesto, tampoco es mi papel echar por tierra la reforma o considerar que fue un error, pero sí quiero poner énfasis en las distorsiones que se están generando, esencialmente por la falta de planeación. Como pueden ver en las láminas, he dividido la intervención en los siguientes puntos. Voy a hacer un comentario general sobre la reforma, en primer lugar. Después voy a plantear desde el punto de vista filosófico, teórico, de teoría constitucional, lo que estamos llamando en México el nuevo paradigma de derechos humanos o de interpretación constitucional, como se le quiera llamar. Después voy a hacer una crítica a este nuevo enfoque o a cómo se está engarzando el nuevo enfoque en el sistema jurídico actual, lo que estoy llamando yo la falacia formalista. Posteriormente hablaré de varios casos que les quiero comentar, más que quedarme en las cuestiones puntuales de teoría. Quiero aterrizarlo con casos, platicarles casos a ustedes, discutirlos, abrirme a sus preguntas. Mediante estos casos pretendo demostrar que antes de la reforma se podía trabajar con el derecho internacional de los derechos humanos sin ningún problema. Les voy a poner, de hecho, varios casos que lo demuestran, resueltos por la Suprema Corte. Y voy a demostrar después que posterior a la reforma se siguen resolviendo casos también con derechos humanos de origen internacional o nacional. De modo que por eso considero que, como en la práctica esencialmente las cosas no cambiaron, la reforma, la instauración del paradigma, más que cambiar la realidad en cuanto a la posibilidad de resolver los conflictos con un nuevo enfoque del derecho, ha venido a complicar, ha venido a demostrar cómo se da un verdadero choque de trenes, como se dice, con un sistema jurídico anclado en el siglo XIX, al que pertenecemos, el que tenemos nosotros,
con una visión del derecho que ya no está en el siglo XIX, sino en el XXI. Una visión que algunos le han llamado el neoconstitucionalismo, el constitucionalismo moderno, el pospositivismo o el positivismo incluyente, que está muy bien y que vamos a discutir acá, que vamos a ver cuáles son sus características y por qué es diferente del viejo sistema o del viejo paradigma. Y en resumidas cuentas voy a tratar de demostrar que con los mismos pilares del siglo XIX es muy complicado estar desarrollando los contenidos de un paradigma del siglo XXI. Hay un desfase natural, un desfase teórico, y el más preocupante de todos, porque eso se puede cambiar, es el desfase de las personas, de la preparación de las personas, de la formación de los operadores. No podemos, y eso va a ser mi tesis central, esperar que se adapten los cambios del neoconstitucionalismo a partir de personas que no están formadas, que no estamos formados con este nuevo paradigma, sino con el anterior. Esencialmente buscaré demostrar cuáles son esas distorsiones concretas, qué casos estamos enfrentando en la Suprema Corte actualmente, los secretarios, las secretarias, los ministros y las ministras, a la hora de resolver planteamientos novedosos, donde parece, y de hecho así es, el énfasis ya no está puesto en los pilares del viejo positivismo o del clásico positivismo jurídico de cuño kelseniano. Ahora el énfasis está en los derechos humanos, lo cual es políticamente correcto, bienvenido, nadie lo critica, todo el mundo lo aplaude, qué bueno que estemos hablando de derechos humanos, todo está muy bien. A la hora de poner en práctica el sistema, a la hora de demandar justicia con los nuevos lentes de los derechos humanos, resulta que nuestro sistema no da, hace agua por todos lados. No es criticable entonces que los abogados despierten, se pongan las pilas y preparen sus amparos, como lo están haciendo ya ahora mismo, con el disparo de escopeta de los derechos humanos de cuño internacional. De modo que ahora estamos enfrentándonos nosotros los secretarios de juzgado, de colegiado de la Corte, con demandas, con planteamientos, con recursos llenos de argumentos relacionados ya no tanto con el caso concreto, sino con esta falta aparente, con este incumplimiento de la obligación de asomarse al derecho internacional de los derechos humanos. Y no solo eso, sino que muchas autoridades jurisdiccionales están siendo congruentes con el nuevo paradigma y están concediendo amparos. Y están dando entrada y están dando cabida a esta nueva